Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Los recibimos desde Sadov, desde este espacio que es Estación Palabras. Y lo invitamos a Sergio Ferrari, el invitado de hoy, para que esté con nosotros. Y por supuesto, con un aplauso. Bueno, esto es así, nos sentamos y charlamos. Ellos comen, beben y a veces nos escuchan. Pero gracias por haber venido y porque es importante también por tu profesión, por ser periodista, por los análisis de actualidad internacional que haces y que leemos, pero también por este testimonio que vas a dar mañana en la causa de Coronda. Yo te pregunté por qué venías a Santa Fe, cuál era tu compromiso, a pesar de que existía la opción de hacer la declaración vía internet, a través de la videoconferencia. Y vos me respondiste algo interesante, me gustaría que lo dijeras. Bueno, buenas noches. Me siento un poco como en el pabellón 5 y 6 de Coronda. Me siento rodeado y una cantidad de afectos acumulados, corondaes, periscopianos, de una calidad hermosa. Es una emoción enorme estar aquí con tantos compañeros que hemos compartido tantas cosas tan dulces, tan significativas, tan fuertes, tan emotivas, tan resistentes, tan unitarias, tan liberadoras, tan imborrables, tan verdaderas, tan amigas, tan compañeras. Y me siento muy, muy emocionado porque aquí en cada uno de mis compañeros de Coronda hay un cachito de escuela de vida y ellos me enseñaron tanto, tanto, tanto que es imposible retribuir, compartir y contabilizar todo lo que recibí de los compañeros, los hermanos queridos. Hacemos el brindis por ellos, por todo esto, ¿sí? Y por los compañeros que no están también. Absolutamente, por ellos y por la victoria siempre. Vamos. ¿Por qué vine y por qué no hice la declaración por videoconferencia? Primero porque mis hermanos de Coronda me convencieron de la importancia, de lo sanador, de lo profundamente liberador que es compartir y estar en un ejercicio como este, ejercicio de memoria, ejercicio de justicia y de reparación, no material, sino de reparación ideológica, conceptual, estratégica. Y en segundo lugar, porque si no hubiera venido me hubiera sentido profundamente en el rol de traicionar la memoria, la figura, el cariño, fundamentalmente de mi hermano Claudio, que hoy no está y que creo que hubiera podido aportar tanto con su bondad, con su compromiso, con su aprendizaje, con su simplicidad y modestia, y además en la figura en la ausencia, mejor dicho, no la figura, la ausencia de Claudio, la ausencia de un montón de compañeros que no están. Si no hubiera estado mañana, y ojalá que la voz me dé, me hubiera sentido profundamente traicionando cariños, traicionando afectos. ¿Cómo no estar sirviendo también un poquitito de voz del Bujía Usinger, del Pacho, que está pero no está, del hermano querido Non Ortolani, del viejo Cambiaso? Y sería injusto si quisiera enumerar todos los que faltan, el Gringo Boizar, Ormaeche, San Martín, Daniel Gorosito,
Si no hubiera estado mañana, me hubiera sentido incompleto en un ejercicio de vida. Y no lo quiero hacer largo, porque creo que esto puede aburrir. Simplemente decir que hay algo maravilloso en lo de mañana y en lo que empezó el 14 de diciembre y empezó mucho antes. Que de una asociación civil, el Periscopio, que nos largamos en el 2001 en el ejercicio de escribir un cachito de esta memoria, nos transformamos con el apoyo de nuestros queridos abogados, Lucila, Guille, Vale, nos transformamos en parte querellante. Y esto no es moco de pavo, esto no es algo secundario, esto es un colectivo que resistió de 1.153 presos políticos que pasamos por Coronda, algunos fragilizados, algunos golpeados, todos completamente transformados. Nos transformamos en colectivo de memoria y hoy nos transformamos en colectivo que promueve justicia. Para mí es un regalo de la vida, uno de los regalos más importantes de la vida, poder estar esta noche con ustedes y poder estar mañana declarando y aportando un granito de arena que no va a ser significativo al conjunto de la causa, pero que es significativo para mí, es significativo para mi familia, es significativo para Pablo, mi hijo que me está acompañando, es significativo para la historia personal, colectiva, familiar. Por lo tanto, estar mañana para mí es uno de los regalos de la vida más hermosos y hubiera sido muy tonto de no aprovechar de ese regalo de la vida, de estar con mis hermanos, mis compañeros de siempre compartiendo esta causa colectiva que dejó de ser relato y crónica para transformarse en disputa de justicia. Dijiste que no ibas a tomar vino, pero viste que es necesario a veces. Quería preguntarte, Sergio, porque Marcas Físicas dejó la cárcel, pero también están las otras, las psicológicas. Y vos tenés una mirada también sobre estas marcas psicológicas de una experiencia que también sirvió para la vida, para continuar. ¿Cómo es esto? Yo pienso que hay momentos en la vida de cada ser humano, hay experiencias donde uno sale destruido o sale renovado y fortalecido. Creo que la cárcel es una de esas experiencias. Creo que también el hospital puede ser algo parecido. Sin ninguna duda, y creo que mirándolo hacia atrás, a 40 años atrás de Coronda, o salíamos muertos o locos, como nos lo recetaba el comandante Cuchidonchi, o bien salíamos fortalecidos, renovados y apostando a que no nos iban a doblegar más. Ojo, eso es lo ideológico. Después está lo cotidiano. ¿Quién de nosotros, de cada uno de los corondaes aquí presente, no sufrimos, no lloramos, no tuvimos pesadillas sistemáticas con lo que vivimos en Coronda? ¿Quién de nosotros? Yo personalmente cada 6 meses sistemáticamente hacía una pesadilla. Una de las últimas, y por suerte espero que fue decisivamente la última, era que estaba preso en Coronda, en una celda, junto con mi hijo Nahuel, que en ese momento tenía 4 años y me miraba y me decía: papá, ¿cuándo salimos? Me desperté loco, llorando, triste. Creo que todos hemos vivido y hemos estado marcados por esa experiencia. Es mentira, no hay nada ni de héroe ni de nada en esto. Hemos sufrido mucho. Ha habido mucho dolor acumulado.
Nuestras familias han sufrido mucho, nuestras madres han sido vejadas en esas requisas terribles para visitarnos, hasta con controles vaginales, sabiendo los guardias que nosotros no teníamos ningún contacto físico con nuestras madres. Fue muy doloroso, fue muy brutal, fue muy desgarrador. Y eso lo llevamos cada uno de nosotros. Y pienso que si hacemos una encuesta entre los compañeros corondaes, periscopianos de aquí, cada uno tendrá una anécdota, una cuota de dolor a compartir. Mentira que de esto se sale no fragilizado indemne. Después está la cuestión de cómo transformamos esto en energía positiva y en convencimiento militante. Y como yo quisiera que Coronda no se repita nunca más, ni para mis hijos, ni para mi nieto, ni para ningún joven latinoamericano, ni europeo, ni del mundo, si no milito, si no continúo con un compromiso, diría, bueno, no estás haciendo el aporte para que esto no se repita. Y eso es lo que creo que hemos vivido todos. Enormes sufrimientos, lágrimas, tristezas y al mismo tiempo el convencimiento de que la única forma para evitar la eventual repetición de un Coronda es siguiendo con un compromiso. Y esto creo que es la enseñanza más linda de Coronda, lo que nos deja, sin dejar de reconocer que hemos sido golpeados. No lograron destruirnos, pero los golpes los recibimos. ¿Por qué? Porque éramos todos chavalos de 21, 22, 23 años y nos confrontamos a una situación que era demasiado dura para nosotros. Políticamente la muerte y la cárcel era una parte de la hipótesis de vida en la militancia casi irracional, setentista de nuestra generación maravillosa. Pero al mismo tiempo, aunque lo teníamos claro conceptualmente, luego la vivencia es muy cruda, ha sido muy cruel y no lo hubiéramos podido superar sin esa resistencia colectiva maravillosa. Esa es la otra parte del libro, es la otra parte del juicio, es la otra parte de la historia. Si no nos pudieron destruir es porque pudimos resistir colectivamente todos los días. Cada granito de arena que le poníamos al enemigo, que quién sabe era chiquitito como hacer un control con el periscopio por abajo de la celda, era sentirse satisfecho de que estábamos ganando la batallita cotidiana, a pesar del dolor y del sufrimiento que lo seguimos llevando adelante, porque no lo podemos borrar. Algunos saben, muchos saben, otros no, esto del periscopio. Contanos, ¿qué era el periscopio? Era un pequeño artefacto que algún gran genio corondae descubrió, un pequeño vidrio con miga de pan ahumada atrás, enganchado con una cosita, un alambrito o algo, y como es una cárcel vieja, entre la base de la puerta y el suelo había una rendija. Poder sacar por esa rendija, no sacarla completamente desde dentro de la celda, usar el periscopio, nos permitía controlar por el ras del suelo el movimiento de los cobanis, el movimiento de los yugas, el movimiento de los guardias, de nuestros represores. Y del momento que controlábamos eso, liberábamos la zona, liberábamos un sector, liberábamos un pabellón. Y por lo tanto el periscopio fue salvador, fue un símbolo del ingenio resistente y un verdadero símbolo de que queríamos respirar arriba del aire a pesar de que no nos querían dejar respirar. Muchos compañeros me contaron que vos eras de mucha disciplina y que eso sirvió muchísimo a otros presos en Coronda. Me dijeron que vos eras en ese sentido indoblegable. ¿Es así? No, eso lo dicen los fumadores. Porque lo que pasa es que como yo no fumaba,
recibía gran parte del tabaco, por lo menos de un sector, y aprendí a hacer cigarrillos como un mago. Entonces lo indoblegable es no fumarme los cigarrillos del colectivo, pero porque yo no fumaba. Entonces creo que de ahí se crea un pequeño minimito, pero no es tan cierto. Es haber distribuido con bastante racionalidad cigarrillos que para los compañeros fumadores era tan vital como el aire. Y creo que de ahí viene un poco la cosa. La disciplina era el colectivo, eso imponía la disciplina. Yo creo que no había más compañeros disciplinados que otros. Hubo compañeros, sí. Si recuerdo al Bujía Usinger, por ejemplo, era la disciplina de vencerle al asma. Eso era mucho más fuerte. O compañeros que dependían de medicamentos y que a veces no lo recibían, que tuvieron la disciplina, la fuerza de enfrentarse a faltas y carencias mucho más significativas, que era mi rol de distribuir cigarrillos, armados sabiendo que a mí no me gustaba fumar. Es muy fácil ser disciplinado cuando no nos toca los intereses esenciales. Sergio, a vos te dieron la posibilidad de optar por irte del país, de ahí que estés radicado donde estás ahora. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque también allí hubo una anécdota que contás en donde te hicieron perder vuelos, donde también fuera de la cárcel te humillaron en algún sentido. ¿Cómo fue la posibilidad y la alternativa que te dan de salir del país? ¿Qué era la opción? Antes que eso, una gran satisfacción con la salida, una gran satisfacción porque le dejé debiendo a Cusidonchi 27 días de castigo. ¿Cómo es eso? Estuve viendo el legajo y realmente me habían sancionado el 8 de diciembre y el 11 de diciembre a la noche, y el tío me recordaba, claro, nos quedamos hablando por Morse hasta no sé qué hora, y en todo caso a mí me volvieron a sancionar. Entonces quedaba como una cuenta pendiente, un crédito a favor de como 27 días de castigo. Pero eso es la anécdota. La opción era un derecho constitucional que teóricamente existía, que podíamos solicitarla todos. Nosotros, en todo caso, la gran mayoría de los presos políticos estábamos a disposición del PEN, que no teníamos una causa jurídica y podíamos acceder. Era como una línea de nuestras organizaciones de pedir la opción como un elemento de presión más. No teníamos casi confianza que saliera la opción, se podía pedir cada 3 meses, repetitivamente estaba rechazada. Y en nuestro caso, el caso de mi hermano Claudio, que salió en septiembre del 78, creo que incidió muchísimo la gran presión internacional. Mi padre era pastor metodista, teníamos una relación privilegiada con el Consejo Ecuménico de Iglesias, que estaba radicado en Ginebra, una presión enorme de Amnesty Internacional que lo había adoptado a mi hermano y que me adoptó luego a mí. Creo que hubo una cantidad de factores que sirvieron para que Claudio pudiera salir con la opción, que estaba muy golpeado, muy fragilizado. Fue el día más feliz de mi vida, aparte de hoy, cuando supe que Claudio salía con la opción. Y yo siempre digo, pienso que me arrastró Claudito, porque era difícil explicarle a los milicos a nivel de realidad internacional que los dos que estaban en la misma situación, 2 hermanos, uno salía y el otro se quedaba. Y por eso digo que pienso que él me arrastró con su generosidad ilimitada, y yo también salí llegando a Suiza de un día a otro. Como bien decís, perdimos un avión. Tenía que salir el 20 de diciembre del 78 y me llevaron al aeropuerto de Ezeiza y me hicieron perder el avión ahí. Me llevaron tarde, el avión de Swissair se había ido. Entonces volví a la jefatura, me llevaron de nuevo a la jefatura de policía de Buenos Aires, donde sobre todo la gran emoción fue la sorpresa de los compañeros que estaban ahí cuando me vieron volver
de regreso, porque claro, era la gran fiesta la noche anterior, porque yo salí el día siguiente y de golpe y porrazo, unas horas más tarde, regreso a la misma prisión a seguir compartiendo con los compañeros que habían quedado, que eran un grupo de 7 o 8 compañeros políticos, presos políticos. Estábamos compartiendo en un pabellón un poquito más grande, transitorio, con algunos detenidos sociales. La opción fue todo muy surrealista. Primero, nunca había viajado en avión. Segundo, me sacan las esposas en la escalerilla, me suben, me recibe del mundo del infierno al mundo de la disciplina helvética el comandante de la nave de Swissair, que me saluda, se saca el sombrero, yo no entendía nada, digo, bueno, ¿quién es? Otro milico disfrazado de suizo. Pero no, me recibió, dijo, este es territorio soberano de Suiza, usted aquí se puede sentir tranquilo, le ruego que acepte que no le dé el pasaporte porque hay una escala en Río de Janeiro y tenemos bastantes antecedentes de presos que han tenido problemas en Río de Janeiro y en Brasil en general. Si usted me permite, le devuelvo su pasaporte llegando a Suiza. Le pediría que no baje en la escala de Río de Janeiro. Y ahí empezó la anécdota. Yo no sabía nada de cómo era el avión. Primero pensé que había que pagar la comida, por lo tanto varias horas no comí nada porque no tenía plata, no sabía qué era. Después cuando me di cuenta que no, que era parte del servicio y del boleto que había pagado, entonces empecé a aprovechar a comer un poquito, ¿no es cierto? Y lo que recuerdo, y con esto termino esta cosa, que creo que cuando empezamos a despegar y en el cielo eterno, que me reencontraba con ese cielo eterno, por primera vez me puse a llorar como un niño, a llorar tremendamente, porque había hecho un juramento y creo que la mayoría de los compañeros corondaes lo habíamos hecho, no juramento de sangre individual. Jamás llorar adelante de un yuga, jamás llorar adelante de uno de nuestros torturadores, de los guardias y todo. Y habíamos contenido mucho, yo creo que habíamos contenido enormemente. Entonces, subiendo al avión, la irracionalidad de recuperar una libertad que todavía no la dimensionaba y la enorme tristeza de sentirme privilegiado de salir cuando quedaban 100 y pico de compañeros en mi pabellón y varios centenares de compañeros en Coronda, me sentí profundamente mal, profundamente culpable, culpabilidad que arrastré creo que varios meses hasta que me puse, o semanas, hasta que me puse a militar en la solidaridad y hasta que me puse a proyectar el viaje hacia la Nicaragua liberada, que me dio una gran tranquilidad existencial porque me dije, si voy a Nicaragua como internacionalista, los compañeros que quedaron en Coronda jamás me van a reprochar que los olvidé o los abandoné, porque van a entender por qué está yendo a Nicaragua. Bueno, lo de Nicaragua sería todo un capítulo, pero recién en los reencuentros, en los abrazos, muchos de los que se quedaron te dijeron a vos personalmente gracias por todo lo que hiciste desde afuera. Y vos mencionabas recién que comenzaste a convertir el dolor en militancia y en solidaridad. Y estamos hablando de fines del 78, 79, 80, todavía quedaba mucho de dictadura y mucho para hacer desde afuera, ¿no? Sí, y me sentí también ahí muy privilegiado cuando empezamos a elaborar el libro en el 2000, 2001, a la distancia, porque no pude participar en todos los encuentros maravillosos que vivieron los compañeros, pero a la distancia, cercanía, lo seguí como que era mi propio bebé.
Y me di cuenta que muchos de los compañeros que habían salido con libertad o que se habían autoexiliado sin tener que salir sin estar presos, habían vivido una situación horrorosa, que era una especie de autocensura existencial. Compañeros que salieron en el 79, 80 liberados, con la libertad vigilada, que no podían decir lo que habían vivido, no podían comunicar en sus barrios. Me acuerdo de un compañero que cuando nos encontramos para el libro me dijo: yo no le pude contar a mis hijos lo que había vivido, no pude socializar con mis hijos en ese momento. Mi rol como jetón eterno desde la JUP, desde la Juventud Peronista, de hablar siempre, de comunicar siempre, de socializar siempre, se materializó a los pocos días de llegar. Y hubo una militancia muy intensa con otros tantos compañeros que estaban militando ya desde años, desde el exilio. Denunciar la situación de represión, escribir informes sobre la situación de las cárceles, tratar de promover ayuda financiera a algunas familias que sabíamos que estaban muy mal, tratar de promover que compañeros que podían salir con la opción pudieran tener una visa, sea de Suiza, sea de Alemania, sea de Italia. Era una satisfacción hermosa poder compartir eso y hacer eso, y era la forma de sentirme un poquito siempre en Coronda, a pesar de la distancia. Y quisiera en esto recordar un momento que fue muy fuerte para mí y para nosotros, los refugiados que estábamos en Europa, refugiados a Argentina, que fue el match de fútbol en junio-julio del 79, donde se festejaba el primer aniversario de la victoria del Campeonato Mundial, que nosotros lo habíamos escuchado indirectamente los resultados, por supuesto no había televisión, nada, que era un partido de Argentina y Holanda en el estadio Bankdorf en Berna, papita para el loro, dijimos los refugiados. Este partido, primer aniversario, se transmite en Argentina. Y montamos todo un mini operativo de banderas ocultas, de pancartas, y entramos a la cancha en Berna con el apoyo de muchos amigos suizos y europeos solidarios. Vinieron refugiados de Francia, de Holanda, fue una fiesta. Ocupamos una tribuna atrás de uno de los arcos y cada vez que venía la pelota sacábamos las pancartas. Y fue muy lindo, fue muy hermoso porque sabíamos que estaban mandando la señal para Argentina. En un momento en el entretiempo la embajada argentina dijo: si no liquidan esos subversivos que están en las tribunas, el equipo de Argentina se retira en el segundo tiempo. Estábamos un poco distraídos, éramos como 300, había compañeros solidarios chilenos, uruguayos, no eran solo argentinos, y hubo un ataque de la seguridad privada suiza, de las Securitas, con gas pimienta, que nos vinieron a agredir en la tribuna para sacarnos las banderas de denuncia en función de la presión de la dictadura. Y me acuerdo imágenes maravillosas de resistencia también. Recuerdo como hoy a mi hermano Claudio, que voló literalmente 7, 8 metros de un estrado a otro más abajo y se lanzó sobre un securita y lo empezó a pegar de una forma que hasta los dientes volaron, y yo creo que si no interveníamos 2 o 3 lo mataba literalmente, no lo podíamos separar a Claudio. Y otros compañeros lo mismo. Logramos repelir la agresión, el partido siguió, nos habían robado algunas banderas, habíamos mantenido una bandera de Videla con el perfil de Videla y habíamos guardado banderas individuales que decían asesino, assassin en francés, y lo pudimos mantener. Y lo pudimos garantizar todo el segundo tiempo, persuadidos de que alguna imagen iba a llegar a Argentina y que era una señal para los compañeros resistiendo adentro de que eso se continuaba. Después nos dijeron que algunos lo vieron. Quedó una sensación de solidaridad hermosa,
de lucha, de resistencia y también de lo que era nuestra obsesión cotidiana como refugiado, que era cómo desde afuera sentirnos adentro acompañando el sufrimiento y acompañando la lucha maravillosa de nuestras madres, de nuestras abuelas, de los organismos de derechos humanos, de los resistentes individuales que estaban en algunas localidades de Argentina, del autoexilio interno, de tratar de decirles que no se desanimaran, que afuera la dictadura no estaba ganando. En todo caso, en el estadio Bangdorf. Bueno, seguiríamos varios minutos y hasta horas para que nos cuentes todo esto. Pero te hemos presentado también como analista político, como periodista que mira los conflictos y escribe sobre ellos a partir del análisis que haces. La primera pregunta que te hago ya al periodista de hoy, radicado en Suiza: ¿cómo se vive, cómo se vivencia, cómo se mira la experiencia de los juicios por delitos de lesa humanidad que se están realizando en Argentina? Es una pregunta difícil en el sentido de que hay, como en todo, dos tipos de prensa, dos tipos de medios de comunicación y dos tipos de sociedad civil. Una, la del poder, la del statu quo, que trata de ignorar, despreciar no solo los juicios, despreciar a América Latina, despreciar a Argentina, despreciar Bolivia y Evo Morales, despreciar Ecuador y su proceso de transformación, despreciar Cuba, despreciar todo lo que no significa poder monopólico. Por supuesto, ese sector ni habla de los juicios. Después está la prensa alternativa, radios regionales, cotidianos independientes, que tienen una sensibilidad ciudadana muy, muy grande y que para esos sectores, yo diría más que los juicios, todo el trabajo de construcción de la memoria colectiva, reconstrucción de la memoria colectiva de Argentina, es un ejemplo significativo, es un paradigma de verdad. A veces discutimos con compañeros y pensamos en realidades como lo que fue el posfranquismo o lo que fue la postdictadura portuguesa, sangrientas, terribles, destructivas, terroríficas, y no ha habido trabajo de memoria consistente, no solo juicios, pero trabajo de memoria consistente, como el que se ha podido desarrollar en Argentina, gracias a el empeño, la cabeza dura, la obstinación de los organismos de derechos humanos, gracias a una sociedad civil convencida y gracias, sin duda, a el apoyo explícito de la nueva etapa del gobierno kirchnerista a partir del 2003, que creo que se sobrepuso incluso al olvido que algunos sectores de Argentina querían imponer a la propia realidad de la memoria y de la justicia, diciendo esto es un tema de sociedad, no va a haber reconstrucción argentina si no tratamos esto, si no abrimos los juicios, si no liquidamos la obediencia debida, si no liquidamos el punto final. Todo esto sigue estando presente. Esos medios para responder, alternativos, esas organizaciones de derechos humanos europeas, esos organismos sensibles, organizaciones no gubernamentales sensibles, reconocen, aceptan y ven lo de Argentina como paradigmático, como algo significativo, como meritorio. Y claro que aparece muy fuerte en todo eso la figura de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, que han logrado estructurar en el panorama internacional una voz de persistencia, de entrega, de continuidad. Son tal vez
los rostros más visibles, más sistemáticos. Y para esos sectores creo que todo lo que ha sido el proceso de juicios en Argentina es sorprendente. No se imaginan cómo un país en un continente donde el trabajo de la memoria tampoco ha sido fácil. Si vemos lo que es la postdictadura brasilera, la postdictadura uruguaya, incluso con consultas populares sobre si abrimos o no el tema del pasado, la postdictadura chilena, donde el tema de los derechos humanos ha quedado un poco diluido, y lo de Argentina se ve, y creo que con todo el mérito del mundo, como algo sumamente diferente. Y nosotros nos encargamos de recordar eso, de decir que hay una fuerza muy particular de reconstrucción de la memoria colectiva y de la justicia pendiente en Argentina, y que es un desafío muy importante de sociedad. Y creo que una de las satisfacciones que nos tiene que quedar a 2 años de este magnicidio que se llama macrismo y Cambiemos, es que a pesar de todos los obstáculos, no han logrado frenar en gran medida, tal vez retroceder un poquito, tal vez ponerle bastones en la rueda, pero no han podido frenar que el 14 de diciembre se abriera las audiencias orales en el proceso y en el juicio de la causa de Coronda 40 años después. Eso tiene algo de maravilloso, tiene algo de mágico, y que se esté abriendo la causa FESED y que se siga juzgando y que se haya abierto la causa de la responsabilidad social de las empresas en Buenos Aires por su complicidad con la dictadura, las grandes empresas monopólicas. Eso, compañeros, no olvidemos, es único. Pinchémonos y digamos es una realidad, y ustedes son los actores, ustedes, nuestros abogados, nuestros organismos de derechos humanos. Gocemos estos pequeños espacitos de reconstrucción de memoria, porque creo que es el capital más maravilloso que nos sigue quedando, no solo a nosotros, sino como enseñanza a la sociedad civil planetaria, que después de un magnicidio, de un genocidio, si no hay justicia, si no hay trabajo colectivo de memoria, arriesgamos de quedar olvidados en la historia por nosotros mismos y por los que vienen. Y eso es algo maravilloso, incluso todavía de esta Argentina tan fragilizada. Y no está Otilia, nuestra madre, que siempre nos acompaña, porque ella tiene una consigna que se vincula mucho con lo que vos decís, ¿no? Esto es posible porque la lucha no se abandona. Tal cual. Pero hablaste del continente, hablaste de América, mencionaste las postdictaduras de Chile, de Paraguay, y vos has participado en el Foro Social Mundial desde aquel de Porto Alegre y en el último, el que se hizo ahora, en un contexto en Brasil en donde está la detención de Lula. ¿Cuál es el análisis que haces de América Latina? ¿Cuál es, de alguna manera, también la pulsión que queda en el Foro Social Mundial que se plantea desde aquella consigna que otro mundo es posible? Clase de pregunta, Danielito. Es como para hablar 40 horas con mucho vino. América Latina, sin ninguna duda hay una contraofensiva neoliberal, yo le llamo neoliberal conservadora, porque hay también, no solo es neoliberal en la visión financiera, globalizadora, pero también es profundamente conservadora en lo ideológica. Creo que imitando ciertos aspectos de esta nueva ola iniciada por Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Hay se percibe un cierto parate de ese desarrollo tan hermoso de la década pasada. Creo que lo de Argentina
y lo de Brasil es significativo por la importancia geopolítica que tienen los dos países a nivel del continente y Brasil a nivel de la constelación internacional, miembro del BRIC, una de las potencias emergentes significativas. Creo que es evidente que hay ese retroceso, ese parate doloroso, es una realidad. El foro es también una realidad. El foro nace en el 2001 en un momento de expansión de las luchas antiglobalizadoras, no solo en América Latina, en Europa. Vive una expansión brutal en los primeros años. Llegamos a Belén de Pará en el 2009 con 130, 140.000 participantes. El foro ha cumplido un papel como espacio de encuentro, de agenda, de fortalecimiento de las redes internacionales, para mí importantísimo. No habría una vía campesina si no hubiera existido el Foro Social Mundial. Y la vía campesina sigue siendo o es uno de los movimientos sociales planetarios más importantes, con el movimiento Sin Tierra brasilero a la cabeza. Por lo tanto, el foro también vive, porque el foro en sí mismo no es una quinta internacional, ni el foro es el reflejo del estado de los movimientos sociales. Los movimientos sociales golpeados por esta nueva realidad, sobre todo en América Latina, tampoco tienen la fuerza expansiva para alimentar un espacio como el Foro Social, como se hacía en el 2001 y el 2002. Pero a pesar de todo, Salvador de Bahía fue un cachetazo de verdad maravillosa. El rol protagónico de las mujeres, el rol protagónico de las mujeres negras, el rol protagónico de la juventud brasilera, deja una convicción enorme de que les va a costar mucho, 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 mucho a las nuevas variantes neoliberales asentarse estratégicamente. Tienen proyecto y tienen ideas para hacerlo, pero hay actores sociales y movimientos sociales muy movilizados que no están dispuestos a entregarse, y eso para mí es lo que me deja el Foro Social Mundial, en todo caso en la versión 2018. Lo de Lula, para responder la tercera parte de tu pregunta, era una preocupación que estaba suspendida en el foro. Lula vino al foro, se hizo un primer acto en un estadio para lanzar el Comité de Solidaridad Internacional, preparando lo que era ya casi evidente, que era la detención de Lula. Pero pienso que a pesar del golpe político, sobre todo para inhabilitarlo como candidato a las elecciones. No hay que olvidarse que fundamentalmente esto lo que quieren es que Lula, hoy por hoy, si se fuera a elecciones de Brasil, gana, pero los revienta de votos, no sea el candidato que los reviente de votos. Entonces, atrás de esta detención, de esta cárcel, está la inhabilitación política de Lula. A pesar de eso, y con esto termino a la preguntita, retomo los distintos discursos que en los últimos 10 días ha lanzado Lula. Hemos criticado mucho a Lula, lo hemos vapuleado al PT por un montón de errores que pensábamos que se estaban cometiendo. Leonardo Boff en una entrevista hace unos años me dijo: Sergio, Lula es genial, pero es un animal en temas ecológicos, no entiende un carajo de ecología. El movimiento Sin Tierra ha criticado a Lula y a Dilma porque en los años del PT se avanzó tan poco en la reforma agraria que tendrían facturas enormes a pasarle al PT y a Lula. Sin embargo, lo siguen votando, se siguen movilizando, y cuando leo en entre líneas el discurso de Lula o los discursos de Lula esta última semana, esta prisión de Lula le está haciendo muy bien a Lula, a la resistencia brasilera, en el sentido de que está volviendo al PT de sus orígenes.
Lula vuelve a ser el obrero metalúrgico. Lula no se va a resistir a su detención a Brasilia, se va a ese sector obrero donde nació, donde estaba la sede de la CUT que él había fundado. Lula está dando señales de esperanza. Lula le dice a la gente brasilera de combate: aquí no se rinde nadie, me pueden tener 10, 12 años, 15 años, voy a salir más fuerte, si no salgo muerto loco, diría Cushidonchi, voy a salir más fuerte y voy a seguir resistiendo. Y el PT va a salir renovado. Y el PT está haciendo ya una cura de resistencia y de renovación conceptual y de compromiso. Y el PT va a salir liberador y el PT va a ganar nuevas elecciones a pesar del sufrimiento que nos cuesta verlo y el llanto que nos produce ver a alguien como Lula detenido por esos... Porque ese es el otro drama, detenido por lo más inmoral, lo más sucio, lo más rancio, lo más corrupto, lo más agresivo, lo más prodictatorial, lo más nefasto de la clase política y de la sociedad civil brasilera. Honor a Lula, honor al PT, honor a la resistencia que se viene, honor al MST que está cortando puentes en distintas ciudades, honor a este nuevo brío, y no digo que hay que hacerse mucho daño para poder resistir, y no quiero decir eso, pero la historia no es lineal, esto es un pequeño retraso, un pequeño retroceso. Si apostamos a la convicción, que la sigo teniendo, de la dialéctica como madre renovadora del desarrollo de la vida, de la humanidad, de la revolución y del ser humano, viva Lula y viva lo que están construyendo los hermanos brasileros, que va a ser una página maravillosa a pesar del sufrimiento de hoy en la pequeña historia. Libertad para Lula, ¿no? Bueno, hablaste de la prensa y me llamó la atención porque parecía que no estabas hablando de Suiza, sino que estabas hablando de la Argentina. Cuando dijiste hay divisiones, está la prensa que invisibiliza, que desprecia, está la prensa monopólica. ¿Esto se da en Suiza? ¿Se da en Europa? ¿Se da en todas partes? Dramáticamente, Daniel, dramáticamente, y es algo... En Suiza hay un grupo, dos grupos de prensa, Ringier y Tamedia, que controlan el 90% del mundo informativo helvético. Radios, televisiones. En Francia más o menos lo mismo. En Alemania ni que hablar. Tengo la posibilidad desde años de asistir a los encuentros de la Federación Europea de Periodistas, porque soy copresidente del sindicato suizo de periodistas que se llama Sindicom, uno de los 3 sindicatos. No es el sindicato, uno de los 3 sindicatos, el más combativo, un sindicato que hace parte de una estructura más amplia que se llama Unión Sindical Suiza. Y cuando vamos a estos encuentros europeos constatamos que la realidad del avance monopólico de los medios es impresionante, con costos humanos. Desde enero hasta ahora, la Agencia Nacional Suiza, que se llama ATS, Agencia Telegráfica Suiza, un poco la TELAM de Suiza, 123 años de historia. La base de la información más decente, más seria, más estructurada, más profesional, más anónima. Sabemos que las agencias de noticias, los periodistas no firman sus noticias, por lo tanto es la prensa más anónima, más sin nombre. Y se vino de un día a otro una reestructuración que liquidó 25 puestos sobre 150, con el anuncio de liquidar 25 puestos más a corto tiempo. Atrás de eso, una jugada de rentabilidad.
la fusión de la agencia de noticias con la agencia fotográfica Keystone, no entro en detalles, paradójicamente un año atrás comprada por la agencia APA austríaca. Concentración monopólica, y vienen con sus dictados. Le importa 3 huevos la calidad de información, le importa 3 huevos haber licenciado a todos los trabajadores de prensa de la agencia que tienen más de 60 años. Se van al desempleo. Con 60 años en Suiza no encontrás un puesto de trabajo, pero ni de ayudante de empleado de una empresa vitivinícola, no encontrás nada. Y los han liquidado, y la resistencia que se creó en torno a esa medida fue heroica. 4 días de huelga, movilizaciones en las calles de los periodistas, jamás visto en mi sindicato, jamás visto en el sector de la prensa. Para decirte, concentración monopólica todo, cierre de medios alternativos que van cayendo sin ninguna duda, ataque a la información en su concepto de servicio público para instaurar como ley única el concepto de información como mercancía. Todo eso es la realidad, pienso que de Suiza, de Europa, de Argentina, con el costo humano de algo que es dramático, la pérdida de la calidad de la información, porque todo eso implica desarmar la información construida profesionalmente para dejar lugar, mis disculpas, dejar lugar a medios teóricamente sociales que los podemos usar bien, pero que son ya carnes de cañón de la propaganda de Trump y de sus equipos de comunicación, como el terrible escándalo que se acaba de denunciar con Facebook. No nos engañemos, utilizamos Facebook, estamos contentos, lo podemos aprovechar como medios alternativos, pero realmente atrás de todo eso hay una concentración brutal y es meternos a nosotros como utilizadores de medios sociales como clientes de un aparato electoral movilizándose en función de intereses partidarios, sea Trump o sea Cambiemos. Hoy leía la noticia que el presidente Macri está estructurando una unidad de comunicación muy semejante desde el Estado a lo que hicieron los compañeros entre comillas de Facebook, de ofrecer, de hacer encuestas, actualizar estados de pensamiento y de posiciones políticas con el objetivo de diagramar la táctica y la estrategia electoral para las próximas elecciones. Y es dramático esa lucha por una información que sea independiente, que sea veraz, que sea servicio público, contra esta visión de la información como mercadería, que es terrible porque en última instancia nos está condenando no a ser actores de una información, sino ser clientes que compramos y vendemos una pequeña cajita de conservas que se llama información cotidiana. Y es muy dramático porque atrás de eso están los grandes contenidos de sociedad que se están jugando. Vuelvo a tu pregunta y termino. Creo que la gran parte de la derrota latinoamericana, derrota entre comillas, parcial, pírrica, a corto plazo, es que perdimos la batalla ideológica y la batalla cultural. Y perdimos la batalla cultural e ideológica porque perdimos en gran medida la capacidad de desarrollar medios alternativos. Y cuando se trató, como por ejemplo la elaboración de la Ley de Medios de Argentina, de las más avanzadas en el mundo, produjo la reacción brutal oligárquica que había producido años atrás las reformas del campo. Poder económico, poder informativo, poder ideológico en la misma historia. Y creo que está a la base fundamentalmente de este retroceso latinoamericano que es a corto plazo. Hablaste del ajuste en Europa Central, lo que ocurre con los trabajadores y trabajadoras de prensa. ¿Y qué pasa con la educación? Vos llegás a una Argentina
en pleno desarrollo de un conflicto docente, con recortes, con paritarias con techo que no superan el proceso inflacionario. Llegás acá a un sindicato, SADOB, que está también junto con ANSAFE tratando de salir adelante en esta defensa de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa con la educación en Europa en cuanto a los recortes y a la precarización o a las nuevas modalidades educativas como las modalidades a distancia y demás? ¿Qué es lo que se está pergeñando allí? Hay tendencias en cierta manera parecidas también. Lo que hay que reconocer, que en Europa globalmente, no quiero generalizar porque no conozco toda Europa, pero por ejemplo en Suiza, la educación pública, primaria, secundaria, sigue siendo una educación de calidad. La universidad prácticamente no existen universidades privadas, es decir, alguien pagando $600 por semestre puede ir a una universidad en Zúrich, en Ginebra o en Berna de alto nivel académico. Quiere decir, la educación, están aquellos que quisieran privatizarla y avanzar, pero, y creo que eso es algo que también le da una cierta fuerza algunos sectores europeos más progresistas, la educación, como paradójicamente los ferrocarriles, en buena cantidad de países europeos hacen como al patrimonio nacional. Crea mucha bronca, mucha irritación social generalizada cuando se trata de tocar abiertamente los ferrocarriles, el correo y la educación. Son como una columna vertebral de servicios públicos, por así decir. La salud hay una parte pública y una parte privada, ya eso existe, pero la educación crea un malestar enorme que nos toca en la educación. Es una batalla, porque claro que en toda la visión de los nuevos tratados globalizadores internacionales, la educación está considerada cada vez más como una mercadería, como la información. Pero siento que no se ha podido avanzar tanto tal vez como en realidades como la Argentina. Y en el caso de Suiza hay una educación pública financiada por el contribuyente, no es regalo de nadie, por eso se pagan impuestos altísimos. Cada contribuyente suizo, cada trabajador suizo tiene que pensar de dejar 2 o 3 meses de sus salarios para los impuestos federales, cantonales y municipales. Pero eso, a pesar de eso, está muy ligado también a una cuestión que es una cierta credibilidad en el Estado. Yo pienso que en el caso de Suiza y algunos países europeos, todavía la gente tiene una cierta confianza en el Estado como figura. Creo que el problema que tenemos en América Latina, en muchos de los países, es que esos estados han sido tan pulverizadores, tan maniqueos, tan corruptos, que no confiamos en los estados. Y finalmente eso es una reflexión ideológica de fondo, porque hoy es el Estado controlado por una fuerza, pero mañana en 4 años o en 6 años, Argentina por ahí es un Estado que puede estar controlado por otra fuerza con una visión emancipadora. Para mí es un debate importante, el rol del Estado y cómo nos posicionamos con respecto a ese Estado. Y creo que en Europa, por lo menos en algunos países, todavía hay. Y no idealizo Europa, por favor, no me entiendan porque es una mierda y tantas contradicciones. No, y tiene un Macron también. Tiene un Macron que trata de avanzar y el nuevo programa de la Merkel con el apoyo de la socialdemocracia alemana es terrible y la política global de Rajoy con una socialdemocracia prácticamente extinguida, muy debilitada en España, muy debilitada.
también no es que idealizo el Estado ni los estados. Digo que todavía en Europa, en muchos países, no se ha perdido la credibilidad en el Estado a pesar de gobiernos de derecha, como lo vivimos en América Latina. Y esa relación entre ciudadanía y Estado es interesante a descularla, a racionalizarla, a reflexionarla, porque finalmente todos aquí queremos antes o después volver a disputar el Estado, no lo queremos regalar. Sergio, ya te sirvo más. Bueno, te invitamos a un ciclo de entrevistas participativas. No te mentimos. Así que ahora vienen las preguntas de quienes te estuvieron escuchando atentamente. Cerveza de por medio, vino de por medio, pizza de por medio. Abrimos el micrófono abierto para preguntas, para opiniones, para debates también, porque esto es así. Es un ciclo de debate, de opinión y también de preguntas. Por aquí está el teléfono, iba a decir. Aquí está el micrófono. El que quiera levanta la mano y puede preguntar. No se nota, para nada. Hola, sí, acá una preguntita. Soy Anita, de acá de Militancia, y he escuchado hablar de Lula, pero no te he escuchado hablar de Cristina. Y bueno, esta semana fue bastante convulsionada para nosotros en estos últimos días de la intervención de nuestro parte, digamos, del marco partidario que es el Partido Justicialista, en que más o menos nos embarca en este abanico tan grande que es el movimiento peronista. Y bueno, y creo que lo de Lula es un antecedente grave para lo que puede llegar a pasar con Cristina. Y quería preguntarte qué visión tenés de lo que está pasando acá en estos días y sobre todo de nuestra compañera Cristina. Aclaro que Daniel me preguntó por Lula. Como buen periodista trato de responder a las preguntas y ya hablo demasiado, tengo un problema. Entonces Daniel me preguntó por Lula y me pareció que era improcedente de largarme a hablar de todo. Además, les pido muchas disculpas. Sería muy injusto venir de 10.000 kilómetros siguiendo la realidad argentina por los medios electrónicos, por los WhatsApp de Corondae. Sería muy injusto venir yo a hacer una evaluación de la realidad argentina. Me sentiría muy mal, me sentiría como decepcionando, porque no tengo todos los elementos que ustedes tienen. Así todo, lo que vi ayer o antes de ayer, cuando veía la intervención al Partido Justicialista, me produjo primero una gran sorpresa. En segundo lugar, le pregunté a algunos compañeros que estábamos cerca qué significa. Les produjo sorpresa también. Ahora se va clarificando con reacciones que hemos visto, escuchado de referentes de distintos sectores, sea del peronismo, como de distintos sectores políticos sociales, donde clarifican más la cosa. Hoy alguien me decía, lo interpreto como la intromisión del macrismo dentro de una realidad política y todo. Es una interpretación, yo no la puedo hacer mía, no entiendo todo lo que es la realidad. Y digo, si Macri se mete con el PJ, para mí es una de las señales
de que toda su fragancia política y su programa claro de transformación social se empieza a venir al carajo, porque es empezar a buscar, me parece que es empezar a buscar ampliar el espectro de los enemigos. Si me equivoco, corríjanme, y sería muy lindo que esto no lo responda yo, pero sea un diálogo entre ustedes. Esa fue mi sensación. Alguien que se mete con el PJ cuando está re mal con el kirchnerismo, cuando está re mal con sectores radicales que no se sienten muy cómodos, cuando es como que, no sé, es que le faltó un poco de sabiduría, era una necesidad de crear un coso de humo, no sé, para, no sé, no me quiero equivocar. Cristina, no puedo dejar de decir que, y lo dije, creo que el aporte del kirchnerismo globalmente a todo lo que ha sido el trabajo de memoria, de reconstrucción de la memoria, de enjuiciamiento, ha sido único. El kirchnerismo creo que fue un momento importantísimo de la historia contemporánea de América Latina. Creo que no nos dimos cuenta, muchos de nosotros aquí y yo a 10.000 kilómetros, de lo que se estaba viviendo. Creo que no nos dimos cuenta. Empezamos a tomar real conciencia de lo que se había vivido a partir de la llegada de Macri y el desmantelamiento de ciertas conquistas sociales. Eso es también el kirchnerismo para mí. Ahora, creo que es importante de cara al futuro, y por favor corríjanme si me equivoco, es una lectura. El kirchnerismo hoy por hoy nos está indicando 30-35% del electorado. Nicaragua me enseñó algo esencial, Rubencito. Cuando el sandinismo, después de 17 años de neoliberalismo brutal, luego de la derrota electoral del 90, después de 11 años de revolución, quiso volver al gobierno, definió una reconstrucción de políticas de alianza que nos sorprendió a todos y que nos produjo hasta dolores de panza, porque tocaron incluso, terrible, el aborto de tipo curativo. Hizo una alianza con la jerarquía de la Iglesia Católica que durante los años de la guerra había sido la cabeza visible de la agresión contra el sandinismo. Es decir, el sandinismo, para volver al gobierno en el 2007, tuvo que reconstruir todo, y fundamentalmente su política de alianzas, y redefinir lo que había sido antes y lo que quería ser en el futuro, que eso nos costó muchísimo, porque el sandinismo había sido el movimiento guerrillero revolucionario que hizo caer la dictadura, una de las dictaduras más brutales de América Latina, que fue el somocismo. Y redefinir ese pasado glorioso para hacer algo nuevo electoral nos costó digerir. ¿Cuántos de nosotros dijimos el sandinismo se está diluyendo porque está negociando cosas esenciales? La realidad nos indicó que para volver a llegar al gobierno del 2007 y empezar a reconstruir políticas de Estado de redistribución social, no podía ser el sandinismo de antes porque tenía el 30% del electorado y eso no alcanzaba. No imitemos experiencias, ni la nicaragüense, ni la ecuatoriana, ni nada. Pero para mí la gran pregunta como militante popular argentino deslocalizado es ¿qué hacemos de aquí en más para reconstruir todo lo que es una política de alianzas que nos permita
a corto plazo dejar de ser el 30% y pasar a ser el 51%. No tengo la respuesta, la vamos a encontrar entre todos, pero para mí es el gran desafío y significa tocar cosas esenciales de los 12 años que hemos vivido. Muy bueno. Puede ser refutado también, ¿eh? Puede ser refutado, digo. No se pone en el rol de tengo la verdad, es su opinión. Hola, Chupa. Una pregunta del ambiente que conoces, en el país que estás viviendo o próximos. Guille Munez, ya te voy a dar un abrazo. ¿Qué se vive en la política suiza o alguna otra situación interesante que no terminemos de estar informados por acá, que implique ambición democrática, transformadora, de desafíos de poderes centralizados, concentrados, como creemos que de algún modo todavía nos seguimos proponiendo en América Latina y que algo se advierte, no sé, en las discusiones que se dan con Podemos, a lo mejor en España. Está limitada la vida política fundamental, trascendental de Suiza a una mera gestión, administración de continuación de lo que está y en todo caso no retroceder servicios públicos, o se advierte una aspiración de transformadora de mayor profundidad. Esa Suiza es media complicadota, ¿viste? Porque son 4 regiones lingüísticas, 4 idiomas, una confederación, mucha plata sucia de todos los paraísos fiscales huyendo ahí. Entonces es como medio complicado. Pero lo que rescato, y voy a dar 2 ejemplos para no hacer, y rápido, para no cansarlo. Uno, el 4 de marzo pasado se votó una iniciativa popular que venía de la ultraderecha, que es el sector más fuerte de Suiza, la UDC, la Unión Democrática del Centro, tiene el 35% del electorado, que quería, si pasaba esa iniciativa popular, era el fin de la radio y de la televisión pública. Liquidaban la radio y la televisión pública. Y hubo una campaña brutal de 3, 4 meses con una movilización ciudadana, cantidades de actos públicos, movilización de los sindicatos, sobre todo de la comunicación y todo, y se ganó bien, es decir, se derrotó esta propuesta privatizadora que quería destruir a la radio y la televisión como servicio público que existe todavía en Suiza. Interesantísimo como elemento, porque incluso el discurso era, dejemos de pagar los 400 francos por año, 400 francos son casi $500 por año, que cada ciudadano paga para mantener la radio y la televisión pública. Le estabas tocando el bolsillo al ciudadano con 500 mangos, que no deja de ser significativo, es mucha plata. Y hubo una sabiduría ciudadana interesantísima que dijo, no nos toquen la radio y la televisión pública. Enganchamos con la pregunta de la comunicación. Pero es solo parcial, porque vos me preguntabas conquistas nuevas.
hay una nueva iniciativa que seguramente se va a votar el año que viene, que lo lanzaron unas 80 organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones, que se llama, ustedes se van a reír porque es la iniciativa a favor de, es suiza, perdónenme, a favor de multinacionales responsables. Por favor, imposible imaginar que una multinacional cuya esencia es cagar a la gente, ajustar, destruir el medio ambiente pueda hacerse responsable. Imposible. No le demos frases a Durán Barba porque lo vamos a escuchar a Macri hablar en esos términos. Sin embargo, lo interesante de esta iniciativa, que responde a un proceso de 8 años, porque es la continuidad de una petición popular que lanzamos en el 2002, 2003, que se llamaba Derechos sin Fronteras. Es decir, las transnacionales suizas que están en el sur, en el este, en el norte, tienen que respetar, y sus filiales tienen que respetar los mismos niveles, redundancia, de respeto de derechos humanos y ambientales que exige la Constitución suiza en Suiza. Interesantísimo. Andá a decirle a la Nestlé que respete el Amazonas en Brasil. Andá a decirle a la Glencore que respete las minas abiertas de Colombia. Andá a decirle a la Holcim que respete las minas de cielo abierto que creo que hay en todas partes, inclusive en Argentina. Eso significa tratar de crear un debate ciudadano en Suiza por el cual la gente, con esta iniciativa que parecería absolutamente contradictoria, minúscula, imposible, como de multinacionales responsables, tomen conciencia que las multinacionales suizas en el exterior son irresponsables y que eso significa que hay que ponerle medidas obligatorias, leyes, elementos constitucionales para que respeten en todos los países donde están las multinacionales suizas y sus filiales los mismos cánones de derechos ambientales y humanos que en Suiza. Y me parece interesantísimo. Es absolutamente reformista, es absolutamente pequeñito, pero bueno, ¿cómo hacemos en Suiza con un nivel económico financiero tan alto, con sindicatos tan amenazados, con una movilización? Cuando logramos movilizar 5.000 personas en Suiza en una manifestación nacional, estamos tan felices que lo festejamos casi con champán o vino blanco del Valais. Es difícil. Y poder imponer en el debate ciudadano el rol que tiene Suiza a nivel internacional es un pequeño logro de etapa. Reformista, insuficiente, pero es entender el mundo en su visión local. Construyamos a partir de lo local para tratar de transformar un poquito en lo global. El aporte desde Suiza que se puede hacer, por lo menos en cuanto a las relaciones tan complejas internacionales, no deja de ser interesante. Y yo me siento un reformista de primera, buscando firmas para la iniciativa Multinacionales Responsables. Pero si no me gusta hacer eso, tengo que irme de Suiza, y no me quiero ir de Suiza porque tengo mis 2 hijos, tengo mi nieto y tengo las raíces que pude reconstruir en los últimos 40 años y que tuve que desconstruir cuando me echaron o cuando me fui de Argentina. Por lo tanto, como la resistencia es global, tenemos que resistir aquí, allá, en Suiza, en Estados Unidos. La confluencia de esas resistencias va a ser maravilloso. Y esa es la gran enseñanza para mí, tal vez es una palabra final para no cansarlos, de lo que nos dejaron los compañeros zapatistas.
No hay lucha que sea más importante en un lugar que el otro. En un mundo globalizado, la obligación de la resistencia la tenemos cada ciudadano. Estemos en el imperio más desarrollado, en el país más nefasto y más abandonado de África, en el país más torturado de América Latina o en la potencia imperial más desarrollada europea, ahí hay un lugar de resistencia ciudadana. Tenemos que tener la creatividad de encontrarla, de impulsarla, de promoverla y de vivirla. Yo estoy allá, es insuficiente, pero estoy muy feliz de haber encontrado, junto con tantos otros compañeros, 120.000 firmas para que esto se discute y se vote y por ahí sea un precepto constitucional que las multinacionales suizas tienen que ser responsables. Terminamos acá. ¿Hay alguna otra pregunta? Una más. Dale. ¿Dos? Hola. Sí, en alguna ocasión nos cruzamos peleando por el derecho humano al agua. Hubo, robusteciendo tu argumento, una ocasión en el año 2003. Ricardo Petrella organiza la Universidad del Agua en París y nos lleva a representantes de todo el mundo de lugares que estábamos peleando contra la transnacional francesa Suez Lyonnaise Dassault. Nos lleva a un debate con Gerard Payen, que era el gerente de la compañía. Él nos representaba y nos da el micrófono para poder discutir. En ese debate, nosotros le decimos desde acá, de Santa Fe, que en Santa Fe un santafesino, don Carlos Alberto Reutemann, le había permitido a la empresa francesa distribuir agua con 10 veces más arsénico de lo que se distribuía en Francia. Y Gerard Payen nos contestó, si la legislación en esa provincia permite eso, nosotros no somos quienes para darle agua de mejor calidad. Así que lo que decías hace un rato es absolutamente real. La pelea allá para que haya estándares uniformes a nivel mundial no es una pelea secundaria, es una pelea que condena a mucha gente y que se dé allá es fundamental. Muchas gracias. Bueno, no, me están presionando, me dicen cerrá. Yo te quiero hacer 2 preguntas, no una. No, bueno, muchas gracias, felicitaciones, pero no, ahora quiero preguntar sobre Europa, el tema de la xenofobia y el racismo, ¿cómo lo ves en Europa? Y sobre el movimiento de mujeres, el 8 de marzo, ¿cómo fue en Europa? El 8 de marzo estaba en Salvador de Bahía y participé en la movilización de las mujeres brasileras de Salvador de Bahía, que fue hermoso, fue muy emocionante y todo. Pero bueno, el retorno que tuve, hubo una movilización muy significativa en muchas ciudades de Europa. Esa conciencia emancipadora femenina yo creo que es uno de los motores de transformación social que va más allá de coyunturas, de limitantes institucionales. La fuerza que están teniendo las compañeras mujeres movilizadas en Suiza, en España, en Francia. Respeto, admiración y todos los brindis posibles por esas movilizaciones maravillosas, porque están demostrando realmente.
hay algo muy interesante en ese movimiento social femenino, por lo menos lo que yo constato. Por reivindicaciones específicas, lo que puede ser positivo y a veces negativos, todas las mujeres o muchas mujeres, incluso saltando visiones ideológicas diferentes, llegan a ponerse de acuerdo para empujar ciertas reivindicaciones comunes. De una perspectiva feminista radical, podríamos decir, uy, qué mierda, porque hacemos concesiones. De una perspectiva de toda la lucha feminista que queda por hacer por salarios iguales y todo eso, por más dignidad, por compartir responsabilidades equitables a los hombres y todo, ese andar juntos, juntas, de mujeres de distintos signos políticos, tiene una potencialidad de locomotora significativa. No significa que eternamente tal vez se avance juntos, pero en esta etapa, y es muy significativo, la reivindicación clave de los sindicatos suizos para el 8 de marzo fue el tema de la equidad salarial. Existe todavía diferencias enormes en puestos iguales entre un hombre y una mujer. Y realmente es una lucha abierta, y ahí hubo mujeres de derecha que se enganchan, hay mujeres de derecha que se enganchan. Yo no sé si es bueno, malo, insuficiente, pero en este momento para empujar ciertas reivindicaciones es necesario. Vendrá otra etapa que habrá otro tipo de discusiones, más de clase tal vez, que rompan esa gran alianza, pero por lo menos en esta etapa son pasos significativos y eso se vio en la movilización del 8 de marzo, en todo caso lo que tuve los ecos de muchos países europeos. Una cierta unidad en el cual el feminismo más radical y el feminismo no tan radical logran ponerse en común, en acuerdos para empujar reivindicaciones que son, más allá de reivindicaciones ideológicas, son cosas muy, muy concretas, muy específicas, muy cercanas. Eso es, lo de la xenofobia es, y el racismo creo que es, en esta Europa atravesada por restos de Estado socialdemócrata y nuevas ínfulas de variantes neoliberales, macronianas o conservadoras, brutales, rajonianas. Lo de la xenofobia es, sin ninguna duda, la espina que la Europa concienzuda de 2000 años no puede lograr sacarse del talón, le duele, le hace mal y la va a condenar históricamente. Es un tema no resuelto. La represión al migrante, la represión a la gente de otro color, sea negra o sea árabe, se hace por momentos asfixiante e insoportable. Y se vive en lo cotidiano, en medidas represivas, no solo en el mar Mediterráneo, pero en medidas represivas en la política exterior suiza, negociaciones con acuerdos terriblemente represivos africanos para reenviar solicitantes de asilo que no han sido aceptados, una política terrible, es inmoral, es horroroso, es asqueroso y hay que decir que lo genial de todo esto es que a pesar de todo eso hay en muchos países, no solo en Grecia lo he vivido, lo he constatado en visitas. En Italia, a pesar de la xenofobia de muchos sectores, hay sectores muy dignos de la sociedad civil que no aceptan, que rechazan eso, que se oponen activamente, con medidas, diría, más formales o más informales. Y luego lo cotidiano de gente no militante políticamente, pero con un compromiso humano
un simple ejemplo muy lindo. En la comunidad donde vivía Pablo, había un compañerito que desde años, un compañerito negro que estaba ilegal. Y esos jóvenes suizos, 5 o 6 jóvenes que vivían ahí, desde años están haciendo piruetas y marionetas y formas, no solo para apoyarlo, sino para asegurar que no lo toquen y que no lo expulsen. Entonces, para mí son señales de esperanza enorme. Una política de Estado, de construcción de muros, al mismo tipo que quiere hacer Trump con México, y al mismo tiempo sectores, actores sociales con una sensibilidad humana impagable que dicen no, eso no lo tocamos ni lo aceptamos. Y tal vez la reflexión final que viene del 78, 79. Cuando un europeo, cuando un suizo, que tiene todas las necesidades esenciales o la gran mayoría resuelta, asume una posición política, ideológica o solidaria, se transforma en un aliado incondicional, estratégico y a muerte de la causa de los pueblos, porque es una solidaridad construida no por la necesidad de la pobreza, no por la necesidad del sufrimiento cotidiano, sino por el convencimiento total y profundo de que ese otro mundo del cual hablaba Daniel es posible. Y eso me da mucha fuerza, mucho convencimiento, porque creo que a pesar de todo se encuentran en toda Europa señales activas y permanentes de esa solidaridad que es incondicional, que no nace de la necesidad, sino del convencimiento en un hombre diferente, único, común, en un mundo diferente, común, necesario, posible, imprescindible y construible a corto plazo. Y eso es un canto a la vida, un canto al amor, un canto a la solidaridad, y eso es también la parte de la lucha contra la xenofobia que lo vivimos cada día, también en Europa, a pesar de las medidas brutales que a nivel institucional tratan de imponer otra visión del mundo que no la aceptan muchos de los que viven en Europa y que son portadores de esperanza. Bueno, muchas gracias, Sergio. Renovar el agradecimiento. Y bueno, seguramente tu visita a Santa Fe se va a completar mañana con esa importante instancia dentro del juicio. Ahora le vamos a pedir a Pedro Bayúgar, que es secretario gremial de SADOP Nación, te va a entregar unos regalitos. Vienen los regalos. Vienen los regalitos. ¿Ya recibiste alguno de tus amigos? Sí. No, chocolate no. Buena, Sergio, ¿cómo te va? Pedro. Un gusto, Bueno, gracias por tu palabra, gracias por venir, gracias por prestarte a esta suerte de examen, que seguramente te habrás sentido que, a ver si este sigue pensando lo mismo, se ayornó, se hizo suizo, porque los suizos son revolucionarios como los neurocirujanos, ¿viste? Milimétricamente. Vos le preguntás a un neurocirujano, ¿y cómo está? Mejor, abrió un ojito. Bueno, en realidad, gracias también por tu lucha desde allá. Yo soy testigo de ese Videla asesino, lo vi por televisión, así que te lo digo sinceramente que en ese momento me llené de sorpresa. Mirá lo que dice, mirá lo que hay. Y realmente fue muy lindo, digamos, lindo desde el punto de vista de que había una palabra rebelde, una palabra que de alguna forma nos expresaba, y que bueno, reencontrarnos ahora es importante. Bueno, desde lejos uno quisiera que los suizos debatan si van a seguir guardando la guita negra del mundo. No, desde acá, nosotros eso es lo que pensamos.
desde las multinacionales responsables, esas cosas no las podemos entender mucho, pero bueno. Igualmente, en esa lucha te agradecemos y te reconocemos como parte de todas nuestras luchas. Sentite parte de nuestras luchas también, porque no hay ninguna lucha más importante que la otra. No estamos despreciando esa lucha de neurocirujanos. Digo, nuestras luchas son importantes como la tuya. En un mundo más difícil, a lo mejor, menos pasional. Qué aburridos son los suizos. A veces sí. No, bueno, un fin de semana en Ginebra es casi un día de celda, ¿eh? Bueno, te vamos a hacer unos regalitos para que te acuerdes de nosotros, entre compañeros de sindicato, un libro de Jorge Micheli que tiene que ver con la experiencia de las ligas agrarias acá. Bueno, también te entregamos un informe sobre los docentes privados de Santa Fe asesinados o desaparecidos durante la dictadura cívico, militar, clerical, machista, patriarcal, hija de puta. Como le dije al Papa cuando se lo entregué, quizás encuentres algunos amigos. Bueno, y también te vamos a regalar algo que es una producción local, no sé si muy telúrica, pero que sirve ni más ni menos para cuando uno tiene una compañía y un brindis para hacer. Bueno, gracias a vos.